Hola chicos, bienvenidos al Oráculo de Psique y nada chicos, pues eso, bienvenidos a una nueva charla. Ya sabéis que me encanta compartir con vosotros temas. De hecho, antes de empezar con el vídeo me gustaría daros de verdad, de todo corazón, las gracias a todos vosotros que formáis parte también de este canal, porque me ayudáis un montón, porque me hacéis unos comentarios de verdad que me animan muchísimo a continuar trabajando. Os quiero confesar que yo no soy una persona excesivamente de moverme en redes. De hecho, nunca jamás había tenido un canal de estas características y la verdad es que pues eso, con el apoyo, con las palabras tan bonitas que me dejáis, pues chicos, me dais de verdad la vida para poder seguiros trayendo contenido. Como sabéis, yo no tengo la verdad universal ni tengo todo el conocimiento del universo, pero sí que intento pues eso, ayudaros un poquito, pues tocando las temáticas que precisamente a mí en muchos años de recorrido pues son quizás huesos duros de pelar que me he encontrado en el mundo de lo que es el tarot, de la cartomancia, de la radiestesia, bueno, de diferentes temáticas que vamos a tocar en este canal. Así que lo primero que os quería dar es eso, las gracias. De momento somos una comunidad pequeñita, no aspiro a tener una comunidad de aquellas inmensas precisamente porque quiero que este canal sea una comunidad segura, que sea un lugar donde podamos aprender, donde vosotros también podáis explicar también vuestras experiencias. Poco a poco, ya sabéis que lleva poquito tiempo el canal en funcionamiento, me gustaría ir habilitando también opciones para que podáis vosotros también interactuar también, o sea, más conmigo y que podemos también debatir, como es lo que os comentaba. Yo os puedo presentar recursos, cada uno pues os recomiendo que cojáis lo que veáis que a vosotros resuena y que os funciona sobre todo. Yo os puedo presentar lo que os comentaba, diferentes maneras de hacer las cosas, de hecho eso es lo que voy a intentar para que vosotros también podáis adaptarlo a vuestro trabajo, a vuestra, digamos, a vuestra manera de interpretar las cartas y que eso también al final podáis crear también vuestra propia manera de funcionar. A mí no me gusta tampoco eso de seguir a nadie y repetir como loros, sino que vosotros también adquiráis pues eso, una maleabilidad a la hora de recibir el conocimiento y que vosotros tengáis la capacidad también de poder decidir qué es lo que realmente os resuena o lo que no. Así que vaya por delante, gracias, gracias, gracias. Y ahora sí, chicos, ahora pasamos al meollo del vídeo, ¿de acuerdo? Mirar, este vídeo lo voy a hacer sobre todo porque me he encontrado muchos comentarios de los que me habéis ido dejando en lo de que algunas personas tenéis dudas sobre qué oráculos elegir. Creo que hay personas también que no tienen muy clara la diferencia entre los distintos sistemas que hay disponibles para el tema de la adivinación o para el uso, por ejemplo, como sería el tarot o los oráculos. Así que este vídeo va dedicado exclusivamente y sobre todo para esas personas. Y creo que de hecho nos puede ayudar a todos porque cuando conocemos también los diferentes tipos de baraja nos va a facilitar también mucho a la hora de decidir comprarnos una o comprarnos otro sistema. ¿De acuerdo? Así que vamos a empezar, chicos. Espero sobre todo que estéis teniendo una buena semana. Para los que veáis este vídeo justo el día que se publica, chicos, armaros de paciencia porque esta semana es muy complicada a nivel energético. Los que me vais siguiendo en los vídeos diarios ya lo sabéis, os lo voy explicando, pero tenemos cuadraturas importantes en el cielo, así que no os desesperéis, puede ser que las cosas se hagan un poco más cuesta arriba. Atención a todos los que tengáis electrodomésticos, temas electrónicos, porque pueden dar problemas, follones, electrodomésticos que se rompen. Bueno, no os preocupéis porque tenemos que en este momento centrarnos en lo realmente importante para nosotros en la vida y llevar con paciencia y todo lo que podamos, toda la mejor buena vibra, todas las situaciones que se nos pueden estar complicando durante esta semana y las próximas que vengan. ¿De acuerdo? Así que vamos a empezar. Bueno, mirad, chicos. Lo primero que quería deciros, y lo siento por el rollo monumental que os he soltado, pero ahora sí, vamos al meollo. Mirad, lo primero que me gustaría destacar es que en el mundo del tarot, o en el mundo, yo diría más bien de la cartomancia, tenemos diferentes tipos de sistemas, ¿vale? He cogido varias barajas, no para que os fijéis concretamente en la baraja, sino para, digamos, mostraros a qué es lo que me estoy refiriendo. Mirad, por un lado, podríamos tener lo que serían los tarots, ¿de acuerdo? Que ahora os explicaré un poquito cómo funcionan. Por otro lado, tendríamos otra categoría en la que tendríamos ya lo que serían barajas oraculares o lo que llamaríamos también, por ejemplo, barajas menores, también, que esto, digamos, os hago tres categorías muy de forma un poco extensa, pero
creo que de esta manera lo entenderéis también mejor. Y después tendríamos los oráculos. Voy a llamarlos oráculos a palo seco, ¿de acuerdo? Y aquí he escogido estos dos, pero bueno, hay montones, ¿vale? Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Pues mirar, por un lado tendríamos el tarot, que la mayoría ya sabéis cómo funciona. ¿Qué es lo que tiene el tarot? El tarot es un sistema, ¿de acuerdo? Y es por lo que voy a hacer las diferenciaciones con otras de las barajas que tengo aquí encima de la mesa. Como sistema, ya sabéis que existe el patrón de 78 cartas, ¿de acuerdo? Digamos que sería el patrón estándar, pero ojo, no significa que podamos encontrarnos tarots que tengan alguna carta más, o por ejemplo incluso tarots clásicos o antiguos, por ejemplo como el Minchate, que tenía más cartas de lo habitual. Pero bueno, se establece, digamos, entre comillas, que el patrón que definiría un tarot sería una baraja de 78 cartas. Pero ya os digo que puede haber diferenciaciones. En este tipo de barajas pues tenemos diferentes sistemas dentro de sí o diferentes escuelas también. Por ejemplo, tendríamos... Por ejemplo, uno de los más conocidos quizás, pues tendríamos el Marsella, que ya sabéis que los palos numerales no tienen dibujitos, sino que son los palos numerales clásicos. Y, por ejemplo, el Rider-Waite, tendríamos, por ejemplo, el sistema que creó también Aleister Crowley con el tarot de Thoth. Tenemos también tarots esotéricos, o sea que vamos a tener como tarots de línea más clásica, tarots más de línea más esotérica, y a partir de estos tarots se han creado pues barajas nuevas que son las que todos ahora mismo disfrutamos. Muchas, la gran mayoría, más bien basadas en el sistema Rider-Waite, que ya sabéis que es el que quizás ha triunfado más por el tipo de ilustración que tiene, pero ya sabéis que vais a encontrar montones de barajas. Por otro lado, si dejamos de un lado lo que sería el patrón, por ejemplo, 78 de lo que sería un tarot, ya sabéis que es un sistema, tiene sus significados para cada carta, tanto para arcanos mayores como para lo que serían menores. Bueno, aquí en el Marsella ya hablaremos porque es un poco más complejo, pero bueno, estaríamos hablando de un patrón, de un sistema que requiere unos determinados estudios para poderlo utilizar, ¿vale? Después, por otro lado, tenemos las barajas menores. Y dentro de las barajas menores lo que hay que entender es que tendríamos lo que serían, por ejemplo, el oráculo de Bellín, tendríamos las sibilas, que en este caso pues podríamos estar hablando, por ejemplo, de lo que sería el oráculo Keeper, que para los que no los conozcáis os haré también un vídeo, porque es un oráculo verdaderamente maravilloso, ya os digo, es uno de mis favoritos a la hora de trabajar. Luego en un vídeo os explicaré el porqué. Tenemos, por ejemplo, el Lenormand, el oráculo Lenormand, tenemos la sibila, la gitana, tenemos también, por ejemplo, mira que no la he cogido, la tenía aquí, por ejemplo, la sibila indovina, que vendría a ser parecida a la gitana, para que os hagáis una idea, este tipo de oráculos. ¿Qué es lo que tienen estos oráculos? Si os dais cuenta, ya no tenemos el patrón que tenemos en un tarot, porque no tenemos arcanos mayores ni arcanos menores, sino que simplemente ya es más un sistema oracular en el que vamos a encontrar cada carta con una ilustración, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí en el tema de la sibila, como podéis ver, fijaros el tipo de ilustraciones que tienen. Esta sibila es la sibila indovina, es digamos, de procedencia francesa. Aquí tenemos una sibila gitana, ¿de acuerdo? Y el Keeper, por ejemplo, que es de origen alemán, más bien, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a encontrar aquí? Pues lo que os comentaba, vamos a encontrar un sistema. Vamos a encontrar cartas que tienen unas determinadas ilustraciones, unas determinadas, en muchos casos, unas palabras asociadas a ellas, pero no las vamos a tirar de forma aleatoria, sino que pertenecen a un sistema. Tienen una manera de utilizarse, tienen unas reglas. Muchos que ya me seguís o que ya conocéis el Lenormand, ya sabéis que el Lenormand funciona de la misma manera. Para los que no lo conozcáis, podéis echar un vistazo a los vídeos que tengo en el canal. Ya sabéis que tenemos lo que serían las cartas. En este caso, ¿de acuerdo? Hay muchos oráculos de este tipo que siguen un patrón también numeral. Fijaros que en este, al igual que en las sibilas, tenemos acoplados lo que sería la baraja también francesa, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí vamos a construir un sistema que tiene unas reglas
tanto en la forma de interpretación, cada una funciona de una manera diferente. Sabéis que el Lenormand, por ejemplo, se trabaja por correlación de significados, ir añadiendo significados mientras estamos interpretando. Tenemos, por ejemplo, el Gran Tableau, que es una tirada ya extensa con toda la baraja, o por ejemplo, lo que os comentaba, aquí tendríamos el Keeper, que en el caso de Keeper es una baraja muy divertida, la verdad, es súper divertida, porque aquí lo que se toma mucho en cuenta es la direccionalidad. Pero lo que os comentaba, existen unas reglas de interpretación. Tanto si vosotros queréis estudiar el tarot como si queréis utilizar una sibila, en este caso, tendríamos que estudiar, obviamente, cuáles son esas reglas de interpretación. Hay personas que no, que lo hacen a su... y también funcionan, también os lo digo. Por ejemplo, con las sibilas es algo tremendo, pero funcionan. Pero en sí, si nos vamos a... o somos lo más puristas posibles, sí que diríamos que tienen una regla. Otro de los que estaría en esta categoría es el oráculo de Bellín. El oráculo de Bellín a mí es un oráculo también que me gusta mucho. Esperar, disculparme que esta caja siempre me da follón a la hora de abrirlo. El oráculo Bellín también es un sistema y como sistema, ¿de acuerdo?, va a tener unas reglas de interpretación en la cual, dependiendo de las cartas, cómo se coloquen o cómo aparezcan, vamos a tener también combinaciones de significados. En este caso también estaríamos delante de un sistema. La diferencia entre el Bellín y otros oráculos, por ejemplo, como la Sibila Endovina, el Keeper o el Lenormand, en este caso, es que este oráculo está basado en la astrología. Si os dais cuenta, aquí tenemos lo que son los planetas representados, aquí en este caso la Luna, Mercurio, mirad, fijaros, aquí tenemos a Venus, tenemos el septenario astrológico, por lo tanto, esto va a ser un sistema oracular, ¿de acuerdo?, pero basado en la astrología, ¿de acuerdo? Así que habíamos visto los tarots, en este caso, que ya sabéis, ya es quizás uno de los más conocidos. Tenemos por otro lado lo que serían los sistemas que llamaríamos de barajas menores, por ejemplo, como lo que os he comentado, Keeper, Lenormand, todos estos sistemas. Y como último tendríamos lo que llamaríamos los oráculos. Y dejadme un momento que los voy a apartar porque me habéis hecho muchas preguntas sobre este tipo de oráculos y cómo elegirlos. Así que os lo voy a responder. Mira, los vamos a cambiar de sitio, que estos son un poquito más pequeñitos. Bueno, pues ¿qué tendríamos con un oráculo? Por ejemplo, aquí tengo el oráculo de sabiduría o la voz del ser. Pero bueno, ya sabéis que oráculos hay miles. Entonces, ¿cómo diferenciamos un oráculo simple y llanamente de lo que sería un sistema oracular o, por ejemplo, del tarot? Pues mirar, los oráculos pueden tener una cantidad de cartas independiente. ¿Independiente qué quiere decir? Que podemos encontrar oráculos que tienen 20 cartas como oráculos que tengan 100. Digamos que la cantidad de cartas la va a decidir el autor, porque no pertenecen a un sistema concreto ni normalmente tienen un sistema de interpretación concreto. Os hablo desde la generalidad. Por ejemplo, en este caso lo que vamos a encontrar son cartas, en algunos casos vienen numeradas, en algunos casos vamos a tener un título o una palabra clave, y en algunos casos incluso hay oráculos que puede ser que no aparezca nada o incluso tenemos una palabra clave o un texto acompañándolo. Ya los que habéis visto alguna revisión en el canal ya habéis visto que en ese sentido, pues eso, hay una gran variedad. Por ejemplo, tenemos este que sería el oráculo de la sabiduría, que es muy bonito, de Colette Byron Reid. Tenemos, por ejemplo, este oráculo, el de la voz del ser, que también es un oráculo que suelo utilizar. Este, si os dais cuenta, tiene 80 cartas y, sin embargo, el oráculo de la sabiduría tiene 52. Es lo que os comentaba, en un oráculo puede haber una gran diferencia de cantidad de cartas en función del autor. Fijaros que en este también tenemos una ilustración. En este caso sí que están numeradas y tenemos una letra. De este os haré una revisión porque es un oráculo que funciona muy bien. ¿Qué ocurre? Pues que si os dais cuenta, aquí en los oráculos tenemos bastante más libertad, tanto en temática como en número de cartas. En el caso que os decía de las sibilas, por ejemplo, el Lenormand, son sistemas oraculares, ¿de acuerdo? Cada uno con sus propias características, pero tienen una cantidad definida de cartas y como en sí forman un sistema. Podemos encontrar versiones, por ejemplo, de Lenormand, ya sabéis que hay
pues eso, montones de versiones diferentes. Ya os he enseñado alguna de ellas. Por ejemplo, tenéis aquí esta que es de los Carabeo, pero tenemos, por ejemplo, el Gilles de Reverit. Pero en base van a respetar el sistema, incluso aunque algunos les pongan cartas extras, pero en principio se va a respetar. En el caso de los oráculos no es así porque no pertenecen a ningún sistema. Esto ya depende un poco del autor. En este caso yo os diría que incluso vosotros mismos os podéis hacer vuestro propio oráculo y es tan sencillo como, por ejemplo, ¿sabéis las típicas tarjetas de visita blancas? Compraros un paquete y decidir, pues mira, me quiero hacer yo un propio oráculo con mis propias, incluso hay personas que lo hacen con frases inspiracionales, con frases, con información, lo podéis hacer enfocado al amor, porque recordar que los oráculos tienen temáticas súper variadas y lo hemos visto de hecho en el canal. Tenéis oráculos sobre el amor, crecimiento espiritual, oráculos sobre ángeles, propósito de vida. Los tenéis a nivel energético, los tenéis también incluso pues, de las diosas, de los dioses, ya sabéis, vidas pasadas, hay montones. Entonces, si me decís, ostras, Noelia, recomiéndame un oráculo, pues mirar, es muy difícil recomendar un oráculo precisamente por lo que os comentaba, porque hay tantas temáticas, tanta variedad, que la cosa se complica. Yo lo que os recomendaría en este caso, si vosotros queréis o queréis adquirir un oráculo que realmente se acople a vosotros, es primero definir qué tipo de temática os gusta. Por ejemplo, en una persona que no le gusten los ángeles, obviamente, o que no trabaje con ellos, no es recomendable que se compre un oráculo de ángeles. Y luego también, pues sí que os puedo decir que están esos oráculos que sirven un poquito para todo. Por ejemplo, uno de ellos sería, por ejemplo, el oráculo de la sabiduría. Hay algunos que están tan tematizados que nos sirven para mirar, por ejemplo, los de vidas pasadas. Yo lo recomiendo cuando, por ejemplo, si sois personas que os interesa mucho esa temática. Si no, digamos que tenemos oráculos más neutros que se nos pueden adaptar a cualquier situación. Por ejemplo, me lo habéis visto utilizar mucho en las tiradas que hago diarias, precisamente porque es bastante completo y abarca, realmente podemos ver muchas temáticas, tanto de crecimiento personal, relaciones. Este es también uno de esos tipos de oráculos. Así que digamos que esto es una primera diferenciación. A la hora de sacar información de los diferentes tipos de oráculos o de tarot, también vamos a encontrar diferencias. ¿Por qué? Mirad, este tipo de oráculos, que son maravillosos, y de hecho ya veréis que yo los utilizo muchísimo, una de las características que tienen es que van a tener tendencia a, por ejemplo, si vosotros habéis hecho una tirada de tarot, o incluso una tirada, imaginaros, con este tipo de barajas, nos van a dar mucha información extra. Así que yo las recomiendo, sobre todo si estáis trabajando con tarot, porque siempre nos pueden dar como un toque de información extra a la información que hemos sacado, incluso a modo de consejo también nos pueden ayudar mucho. Pero una de las características que tienen los oráculos en general es que dan información mucho más general. ¿De acuerdo? Intentar hacer, y de hecho hay muchas personas, y yo a veces lo hago, hacer una tirada solo con un oráculo nos puede dar muchas pistas, nos puede dar mucha información, pero va a ser como una información mucho más general, más energética, que en algunos momentos va muy bien, o por ejemplo como complemento a una tirada de tarot. Pero en general la tirada oracular va a tener un poco más ese componente general. ¿De acuerdo? Cuando nos vamos a las barajas o las barajas menores que estamos viendo aquí la cosa ya cambia. Si aquí estamos hablando de que teníamos como esa característica de más general, aquí estas ya nos van a dar una temática mucho más diferente. Y ahora os explico el porqué. Mirad, lo que serían este tipo de sistemas, los que hayáis trabajado con Lenormand, ya lo sabéis, son barajas, la verdad no sabría decir el porqué, no sé si por su propia configuración, que suelen ir mucho al meollo, sobre todo en las partes más físicas, en lo que sería el día a día. Y aquí voy a apartar un momentito el Lenormand, porque el Lenormand está entre aquí y aquí, ¿vale? Pero en general, si vosotros conocéis, por ejemplo, habéis trabajado con la Sibila Indovina, si habéis trabajado, por ejemplo, con las cartas o la Sibila italiana, que os la voy a enseñar porque es una maravilla. Estas sibilas lo que tienen es que te lo cuentan todo. O sea, a veces te cuentan lo que has preguntado y lo que no has preguntado. Son
¿Sabéis cómo la vecina que tenéis en el edificio que se entera de todo y cuando te pilla te lo cuenta todo, pero con pelos y señales y alucinas y no sabes cómo puede ser que esta mujer sepa tanto? Pues es eso, es ese tipo de tiradas. Así que, por ejemplo, para tiradas que tengáis que hacer que tengan mucho que ver con relaciones personales, situaciones del día a día, por ejemplo, las sibilas son maravillosas, igual que el oráculo Keeper. El oráculo de Beijing también, digamos, va a tener ese componente quizás más como Lenormand, quizás no es tan chivato como serían estas barajas, pero también suelen ser muy concretas. Son de aquellas barajas que si estábamos hablando que en un oráculo nos va a dar como una energía más general, aquí suelen ir más al hueso. Pero ya os digo, yo lo que he trabajado con ellas, sí que es verdad que nos habla mucho de situaciones muy del día a día, de esas cosas que nos suelen pasar, de que tal persona no le caigo bien y me hace la puñeta, y son ese tipo de cosas. Para relaciones, para ver situaciones en relaciones de parejas, son una maravilla, ¿de acuerdo? Pero lo que os comentaba, os recordáis que os he comentado que había una diferencia con el tarot. Entonces, de aquí pasaríamos al tarot. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es la diferencia a la hora de interpretar? Bueno, en el tarot, igual que tenemos los arcanos menores, por ejemplo, menores, perdón, que tenemos por ejemplo aquí el Rider-Waite, si cogiéramos los arcanos menores, de alguna manera, para que me entendáis, serían lo que encontraríamos en este tipo de sistemas, sobre todo en las sibilas, ¿de acuerdo? Pero ¿qué ocurre? Que además tenemos los arcanos mayores, y los arcanos mayores, al tener un componente y una digamos, una riqueza alegórica tan potente, convierten al tarot en un sistema muy, muy potente, que nos da la posibilidad de hacer tanto tiradas muy espirituales como tiradas también que nos conecten más con la tierra. De hecho, yo creo que es el sistema que recoge todo y lo hace de forma muy completa. ¿Eso significa que solo tengamos que trabajar con tarot? No, ya os digo que no, porque de hecho a mí me ha ocurrido muchas veces. Puedo trabajar, hacer una tirada con tarot, pero muchas veces utilizo otros soportes, pues eso, pues que imaginad que estamos preguntando por una relación de pareja, miramos con el tarot, pero queremos ver eso, esa parte como más terrenal, y a lo mejor no lo acabamos de ver claro con el tarot. Podemos ayudarnos también de, por ejemplo, de una sibila. Y si queremos mirar más a nivel general, pues podríamos irnos ya a un tipo oráculo. Así que, de hecho, este tipo o categorías de barajas podemos también en cierta manera jugar con ellas. ¿Cómo decidir qué tipo de baraja utilizar? Pues mirad, chicos, eso ya depende de vosotros, pero sí que es importante que tengáis claro qué vais a encontrar con cada una de ellas. El tarot ya lo vais a ir viendo, vamos a ir subiendo vídeos en el canal, quizás es uno de los más completos, ¿de acuerdo? Elijáis el sistema que elijáis, ya veréis que obviamente necesita un aprendizaje, necesita una práctica. Si vosotros queréis probar, que normalmente siempre tiramos a estas barajas muchas veces, hay personas que no, que empiezan directamente, pero cuando ya hemos trabajado con el tarot, descubriréis pues que son sistemas diferentes. Para mí son súper divertidos, o sea, tienen otro componente diferente a la energía que tendría el tarot. Muchos, ya sabéis que Lenormand además ahora está muy de moda y es un sistema que realmente funciona, es una maravilla, pero que sepáis que no solo tenéis el Lenormand, sino que tenéis más sistemas que ya os digo, que os sorprenderán. Por ejemplo, las sibilas muchas veces, aunque no tengáis idea de cómo funcionan las reglas, simplemente es que hablan solas, o sea, es ese tipo de energía la que tienen. Simplemente, fijaros, aquí tenemos el viudo, son tan, digamos, tan claras, por ejemplo, aquí tenemos el ladrón, que es que no vais a tener dudas, o sea, pero ya os digo, si os atrevéis con alguna de estas barajas, sí que os recomendaría que os cojáis un buen libro para el aprendizaje, porque vale la pena, porque vais a descubrir que también tiene su propio sistema, sus propias combinaciones y le podéis sacar muchísimo más partido. Y los oráculos que os comentaba, que serían los más generales y realmente de los que hay más en el mercado, pues ya os digo, es simplemente el hecho de decir, decidid para qué lo queréis exactamente, qué tipo de temáticas son las que os gustan y
En el caso de que no lo tengáis claro, recordaros que os podéis crear vosotros vuestro propio oráculo. De hecho, creo que es una de las mejores ideas y creo que casi todos en algún momento nos hemos hecho uno, precisamente porque a veces puedes comprar oráculos y decir, uy, yo le hubiera puesto, sobre todo para los que somos tan histéricos como yo, que, ay, pero yo le hubiera puesto también esta carta y le hubiera puesto la otra. Bueno, chicos, si sois de estos como yo, no os preocupéis, compraos unas tarjetitas en blanco y os lo podéis hacer tranquilamente. Yo os aseguro que funciona. Ahora, si no queréis perder toda esa parte de las ilustraciones tan maravillosas que hay, pues que sepáis pues que simplemente se trata de buscar un oráculo que se adapte a vosotros. Ya os digo, hay tantas temáticas que nos podríamos perder, pero muchísimas, ya os digo, de ángeles, de la energía, de la mediumnidad, es que hay tantas que de verdad no nos podría traer todas las barajas aquí que hay realmente disponibles. Así que nada, chicos, espero haberos ayudado. Ya os digo, lo que quiero que os quede claro es que, en cierta manera, cada tipo de baraja habla de una manera diferente y en función de lo que queráis, en cierta manera, conseguir de una tirada, es recomendable elegir un tipo de baraja u otro. Ya os digo, los oráculos son un poco multifuncionales porque podéis hacer tiradas con ellos que os van a dar una información mucho más general, pero como soporte para otros sistemas son una verdadera maravilla. Si nos vamos aquí vamos a obtener ya una información mucho más detallada, pero muchas veces quizás más enfocada en lo material, en lo que estamos viviendo en el día a día. Aquí sí que voy a hacer una excepción con el Vellín y el Gran Tabló, porque el Gran Tabló, cuando se trabaja bien, nos puede dar también tiradas espirituales muy potentes, chicos, eso no lo olvidéis. Pero en general, digamos que trabajamos con otro tipo de energía. Y ya sabéis que como tenemos después todo lo que sería la parte del tarot, que digamos que para mí es lo que reúne en cierta manera todas las energías que hemos visto antes. Tenemos ya, digamos, los arcanos mayores que le dan un peso a las barajas muy importante a nivel interpretativo, a nivel de alegorías, a nivel también de arquetipos con los que estamos trabajando, que obviamente son maravillosas. Así que espero haberos ayudado un poquito. Igualmente, si tenéis alguna duda, dejármelo en comentarios, porque si veo o me comentáis que hay algo que no os ha quedado claro, podemos hacer otro vídeo acabando de ver esas diferencias, pero espero haberos dado más o menos un poquito una idea general del tipo de barajas que hay. Recordar que con el tarot hay millones de barajas, desde las escuelas esotéricas, las clásicas, pero van a tener más o menos ese tipo de estructura. Y a nivel de Sibila, recordar que tenemos diferentes, tenemos también Lagrange de Lenormand, de lo que sería de Lenormand hay montones de barajas, de Sibilas también hay diferentes tipos. Tenemos también la Sibila italiana, la Vera Sibila italiana, que no la tengo aquí, por eso no os la he podido enseñar, pero que sepáis que dentro de las sibilas también vais a encontrar diferentes formatos que quizás conectéis mejor con unos o con otros. Y ya en el tema de oráculo, chicos, ya para qué deciros, hay tantos que es tremendo. Ya os iré enseñando también en el canal diferentes tipos, porque ya os digo, es que yo creo que hay un oráculo realmente para cada persona. Y ya os digo, en función de para qué lo queráis, podéis elegir un tipo de oráculo o no. ¿De acuerdo, chicos? Así que nada, espero haberos ayudado. Ya os digo, dudas me las dejáis en comentarios, que intentaré en la medida de lo que pueda contestaros a todos seguro, pero a veces hay información que puedo tener o no. Pero bueno, yo ya sé que lo sabéis. Así que nada, chicos, un besote inmenso y nos vemos muy pronto. Adiós.